Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la ruta empezando por el Boulevard de las Naciones Unidas. Les voy a hablar un poquito sobre la Ley de Cultura, en donde se menciona que la Ley Orgánica de Cultura de Ecuador establece un marco general para la protección y promoción de las expresiones culturales del país. Sin embargo, esta ley no necesariamente detalla regulaciones específicas para cada espacio público, como el Boulevard de las Naciones Unidas. Mencionar el mayor avance del quinto derecho para nosotros se podría considerar un pequeño rascacielos, pero considerando que estos edificios son bastante nuevos, de hasta 90 años, pues para nosotros lo es, y quién sabe, en 2 décadas en este sector tendremos verdaderos rascacielos. Bienvenidos al sector moderno de la ciudad, el sector nice, como le suelen decir, porque aquí se encuentran los edificios, parques y tiendas más grandes de la capital de los ecuatorianos. Bienvenidos, llegamos ahorita a la Plaza Foch, donde antes era una plaza tranquila. Era la Plaza Quinde, originalmente conocida como Plaza Quinde. Esta plaza era un espacio mucho más tranquilo y residencial, con un ambiente local y escultura quinde. La plaza estaba adornada con una escultura que representaba a un indígena quinde, dándole su nombre original. Con el pasar del tiempo, la Plaza Foch, y especialmente en las últimas décadas, la plaza ha evolucionado hacia un epicentro en la vida nocturna quiteña. Es una zona de diversión. Hoy en día la Plaza Foch es un sinónimo de bares, restaurantes, discotecas y hoteles, atrayendo a jóvenes y turistas de todo el mundo. Punto de encuentro, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan diversión y entretenimiento. Hemos llegado a los mercados artesanales de Quito. Esta parada es obligatoria para los turistas que tienen muy poco tiempo en el Ecuador y quieren conocer, por ejemplo, todo nuestro país a través de las artesanías. Aquí se encuentra de todo, hasta ponchos coloridos y bufandas, chalas, guantes, tejidos bordados y bueno, aquí tenemos otros patrimonios declarados por la UNESCO. Ahora, el sombrero de paja toquilla, por ejemplo, imagínense, declarado por la UNESCO. La marimba también. Por ahí vamos a ver incluso joyería, escultura, pintura. Entonces, esta es una parada que muchos turistas le suelen tomar para iniciar nuestro recorrido. Y bueno, continuando, vamos a ver hacia el frente. Aquí tenemos otro parque emblemático de la ciudad de Quito. Esta es una vista obligatoria y es una de las citas favoritas para los quiteños visitar el Parque El Ejido. Bueno, como curiosidad les cuento que muchas ciudades tienen ejidos, países latinos sobre todo. Aquí se encuentra el MUN y es una de entrada a la Tolita para conocer piezas precolombinas, las más interesantes para mí, la máscara de sol. Hermosa esta máscara que representa la cultura de la Tolita. Bueno, tal vez encontrarán qué significa la guida. Lo que significa son los ejidos. Eran grandes árboles que limitaban las ciudades coloniales, las ciudades españolas. Ese era el propósito del parque. Vamos a regresar unos 3 siglos atrás. En la época de la colonia, Quito se fundó en pleno centro histórico. La aventura empieza en la Loma de San Juan y nos encontramos con la iglesia neumática más grande de toda América Latina, la Basílica del Voto Nacional, la cual se demoró en construir más de un siglo hasta su inauguración, y muchos aseguran que esta iglesia todavía no termina de construirse. Esta iglesia, a diferencia del resto, tiene animales endémicos del Ecuador en vez de las gárgolas. No son animales mitológicos como se encuentran en otras iglesias como esta, sino que son animales endémicos y exóticos de nuestro país. A la derecha podemos observar animales como el mono, osos hormigueros, tortugas de Galápagos, caimanes, iguanas y alguna llama. También aquí podemos ver más detalles de esta iglesia neogótica como los arcos ojivales, los cuales podemos observar también los rosetones. Esta iglesia no solo representa la fauna sino también la flora a través de los rosetones. Podemos observar las torres del reloj. Estas torres alcanzan una altura de 115 metros, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. Subir los escalones de las torres es una experiencia única que permite admirar la majestuosidad de Quito desde las alturas. La Ley Orgánica Cultural del Ecuador resalta la preservación del patrimonio arquitectónico y artístico.
La basílica es un ejemplo vivo de cómo se integran elementos de la biodiversidad ecuatoriana en la arquitectura, fusionando cultura y naturaleza en un solo monumento. La próxima vez que visiten la iglesia, les reto a buscar un par de llamas y a admirar la belleza de los rosetones y las vistas desde las torres del reloj. Siguiendo nuestro recorrido, nos encontramos en la entrada del centro histórico. Bienvenidos al Centro Histórico de Quito, el mejor conservado y menos alterado en toda Sudamérica. De hecho, fue considerado la ciudad más antigua de América Latina, un privilegio recorrerla a través del Quito Tourbus. Si observamos al frente, a lo lejos podemos ver a la Virgen del Panecillo. Hasta allá llegaremos para conocer a la Virgen de Quito. A medida que vayamos subiendo, sentirán un poco de falta de aire, pues es la experiencia que tienes dentro de esta maravillosa ciudad. Cada calle tiene dos nombres, el nombre antiguo y el nombre de la época de la República. Por ejemplo, quizá han escuchado hablar de la calle de las Siete Cruces, de seguro, pues en este momento nos encontramos en esta maravillosa calle llena de historia. Las Siete Cruces fueron impuestas en la época de la evangelización de la ciudad de Quito y después de la época de la República se puso el nombre de García en la época de la colonia. Nuestros ancestros eran muy gráficos, entonces tenían que ver estas cruces para que logren convencerse de una nueva ideología. Entonces, estas cruces imponentes fueron impuestas en la época de la evangelización de la ciudad de Quito y después en la época de la República. Aquí viene la primera cruz de piedra, así que todos a la izquierda. Aquí está la iglesia de Santa Bárbara. Esta iglesia original sufrió un incendio y fue reconstruida en el estilo neoclásico. Podemos observar una pileta, la cual es la original de 1545, pero más no la iglesia. Cabe recalcar que la Ley Orgánica de Cultura de Ecuador también promueve la protección del patrimonio religioso y su valor cultural. La calle de las Siete Cruces y sus iglesias son parte fundamental del legado histórico y espiritual de Quito, representando la mezcla de la arquitectura colonial y republicana. Vamos también a observar algunas casas patrimoniales, donde pasaron hechos que si les cuento no me creerían. Por ejemplo, la casa donde bailó Simón Bolívar y su amada Manuela Sáenz. A la izquierda podemos ver una placa conmemorativa de Simón Bolívar, conocido como el Libertador, por su papel en la liberación de América del Sur. Bolívar fue el presidente de la Gran Colombia, una entidad que alguna vez abarcó los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La Gran Colombia fue uno de los proyectos de integración más ambiciosos de la región, aunque finalmente se disolvió, dando lugar a la independencia de estos países. La Ley Orgánica de Cultura del Ecuador busca no solo preservar edificaciones históricas como esta, sino también fomentar el conocimiento y la difusión de figuras históricas tan importantes como Simón Bolívar, cuyo legado sigue vivo en la memoria colectiva de los pueblos. Como un dato interesante, nuestra independencia se dio en el año de 1830. Ahora hemos cambiado de calle, la calle Olmedo. Vamos a ver otra casa a la derecha, con un portón. Tiene algunos detalles muy especiales, que son los cimeros de la Santa Inquisición. Esta casa perteneció a Sebastián de Benalcázar, y vamos a verlo a través de su monumento. Un monumento de bronce que fue vandalizado, y por eso no tiene su espada en la mano izquierda. Si observamos a dónde mira, está mirando hacia el suelo. ¿Y qué es lo que tenemos en el suelo? Pues un mapa. El mapa de la Real Audiencia de Quito, un mapa cuadrado que expresa claramente cómo era la Real Audiencia y cómo era mirada por los cronistas, ya que ellos fueron quienes supieron interpretar todos estos poderosos mapas. Bien, hemos llegado a San Francisco de Quito, la cual se observa a la derecha. Este templo religioso es considerado el más grande de Sudamérica. Tiene un total de 3 hectáreas, lo que incluye la plaza. La plaza, que fue un mercado indígena, y hasta hoy en día, a través de vendedores ambulantes, recordamos este hecho de comercio. También incluye el Museo Franciscano, el Colegio San Andrés, las capillas, las 3 naves centrales y una de estas capillas dedicada a la leyenda de Cantuña. Después de un recorrido por este increíble y natural bosque, nos encontramos en este momento en el Panecillo, como telón de fondo del centro histórico, llamado el Panecillo por los conquistadores españoles, debido a su forma con aspecto de un pequeño pan.
En la época prehispánica se llamó Shungoloma, que significa loma corazón. Las evidencias históricas sobre su función ceremonial vinculada al culto solar dieron lugar al nombre Yavirac, con el que también se lo conoce. Por su ubicación estratégica cumplió un rol importante en la independencia del Ecuador. Datos históricos señalan que en el fortín del Panecillo se firmó el Acta de Rendición Española. El panecillo es uno de los elementos más visibles y característicos de la imagen de la ciudad de nuestro Quito. Constituye un hito geográfico sobresaliente respecto al entorno territorial y de la estructura de nuestra ciudad. El 8 de septiembre de 1978, el Centro Histórico de Quito fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El panecillo siendo uno de los componentes más importantes de este patrimonio por su rol histórico. Por su condición de referente en el paisaje urbano, por su carácter escénico como mirador de la ciudad y por su calidad de área de protección ecológica. Es de tanta importancia este monumento que en la Ley Orgánica de la Cultura menciona que toda declaratoria de conjunto, tramos o itinerarios culturales, ya sea sobre paisajes rurales, urbanos, fluviales o marítimos, rutas, caminos, centros históricos, arquitectónicos o monumentales como es el Panecillo, deberá dotarse de planes integrales de gestión, conservación, protección y salvaguarda. De igual forma, tenemos un compromiso muy grande con la UNESCO sobre el patrimonio para la protección y promoción de la diversidad de las experiencias culturales debido a que deben ser armonizadas a las leyes infraconstitucionales. Muchos turistas llegan aquí preguntando por "Where is the angel?", pero en realidad es la única Virgen María que tiene alas. La confusión viene por sus alas, lo que la hace única en el mundo. La llaman la Virgen Alada o la Virgen del Apocalipsis, inspirada en el pasaje del libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. El monumento que vemos ahora es una réplica enorme construida en el siglo XX. Mide 42 metros y está hecha de material de aluminio. Es más alta que el Cristo Redentor de Brasil, lo cual eso lo hace increíble. La escultura original creada por Bernardo de Legarda es mucho más pequeña y está hecha de madera. Está guardada en la iglesia de San Francisco, aquí en Quito. Ya aquí en el Panecillo vamos a tener una pequeña parada de 35 minutos en donde podrán ir a visitar tiendas, artesanías, si desean ir a tomarse fotos en el mirador o subir rápidamente al Panecillo o si desean ir a tomarse un canelazo. La Ley Orgánica de Cultura del Ecuador establece un marco integral para la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural del país. A través de este recorrido por Quito, hemos explorado cómo los principios de la ley se reflejan en la conservación de sitios históricos, su valorización de tradiciones y la integración de la cultura en la vida cotidiana. La ley subraya la importancia de la cultura como un derecho fundamental y un recurso esencial para el desarrollo humano y social. En el contexto del turismo, esta normativa promueve un turismo cultural responsable, que respeta y enriquece el patrimonio, fomentando un diálogo intercultural y contribuyendo al bienestar de las comunidades locales. La riqueza cultural de Quito no solo es un tesoro del pasado, sino también un motor para el futuro, alentando por políticas que buscan preservar y celebrar nuestra identidad cultural.